La ciencia ha sido una herramienta de avance, de conocimiento y de expansión para la humanidad, pero también, en su búsqueda constante de respuestas, ha rozado límites peligrosos, provocando consecuencias que ni los propios científicos pudieron prever. Hoy vamos a explorar 5 experimentos reales que, aunque nacieron como proyectos prometedores, terminaron como auténticas catástrofes, dejando cicatrices en la historia que todavía hoy nos hacen reflexionar. Nuestro primer viaje nos lleva a 1962, en plena Guerra Fría, cuando Estados Unidos lanzó el proyecto Starfish Prime, una prueba nuclear diferente a todas las anteriores, ya que la bomba no se detonó sobre la Tierra, sino en el espacio exterior, a más de 400 kilómetros de altitud sobre el Océano Pacífico. La explosión fue espectacular, generó una aurora artificial tan intensa que pudo verse desde Hawái, pero también generó un pulso electromagnético tan potente que dañó redes eléctricas, apagó luces en ciudades enteras y destruyó varios satélites en órbita baja, alterando la ionosfera terrestre durante meses. Los científicos involucrados admitieron después que habían subestimado los posibles efectos de la detonación, y aunque el planeta no fue destruido, el daño colateral fue tan severo que a día de hoy se considera uno de los experimentos más irresponsables de la era nuclear. Imagina por un momento que ese pulso electromagnético hubiera sido aún más fuerte, hoy en día podríamos estar hablando de un colapso global de comunicaciones, navegación y tecnología, todo por un experimento que apenas entendíamos en su totalidad. Pasamos ahora al famoso experimento Filadelfia, rodeado de misterio y conspiraciones, donde en 1943, la Marina de Estados Unidos habría intentado hacer invisible al USS Eldridge, un buque militar, mediante el uso de potentes campos electromagnéticos. Según los testimonios, el barco desapareció del puerto durante varios minutos, al reaparecer, varios tripulantes estaban gravemente heridos, desorientados y algunos, según las leyendas, fusionados literalmente con el casco metálico del barco, un suceso que, de ser cierto, implicaría fenómenos físicos que ni siquiera hoy comprendemos. La Marina ha negado siempre la existencia de este experimento, calificándolo como una invención, pero lo cierto es que la historia ha calado tan hondo que todavía hoy sigue generando debates, documentales y teorías sobre los límites de la manipulación electromagnética. ¿Podría la ciencia militar haber alcanzado un poder tan descomunal como para alterar la materia y el espacio? Nadie lo sabe con certeza, pero si el experimento Filadelfia fue real, sería una prueba más de que a veces, jugar con las leyes de la física puede desencadenar fuerzas que no podemos controlar. Saltamos ahora a los experimentos soviéticos de la década de 1950, donde la mente humana fue llevada más allá de sus límites en las cámaras de privación sensorial, un experimento destinado a entender qué ocurre cuando se elimina completamente cualquier estímulo del entorno. Los sujetos eran aislados de la luz, el sonido, el tacto, cualquier forma de conexión con el exterior, y los resultados fueron alarmantes. Tras pocas horas comenzaron a mostrar signos de ansiedad extrema, y tras unos días, alucinaciones vívidas, paranoia, y en algunos casos, la pérdida irreversible del sentido de la realidad. Algunos participantes nunca se recuperaron por completo, quedando atrapados en estados de delirio permanentes, demostrando que el aislamiento sensorial prolongado no solo destruye la mente, sino que lo hace de manera rápida y devastadora. Este experimento, aunque aportó valiosos datos sobre el funcionamiento del cerebro, también dejó claro que existen fronteras psicológicas que nunca deberían cruzarse, porque la mente humana, aunque poderosa, es mucho más frágil de lo que solemos pensar. En 1991, el mundo observó expectante uno de los experimentos más ambiciosos en la historia de la biología, Biosfera 2, una gigantesca cúpula construida en el desierto de Arizona para simular un ecosistema autosuficiente, como un ensayo para colonias futuras en Marte u otros planetas. 8 personas fueron encerradas allí durante 2 años, viviendo únicamente de los recursos generados dentro de la cúpula, pero pronto comenzaron los problemas, los niveles de oxígeno cayeron peligrosamente debido a la proliferación de bacterias, los cultivos fracasaron y surgieron tensiones humanas extremas. El aislamiento, la falta de oxígeno y el agotamiento llevaron al colapso psicológico del grupo, que terminó dividido en facciones enemistadas, incapaces de cooperar siquiera para sobrevivir, demostrando que replicar el equilibrio natural de la Tierra es mucho más complejo de lo que parecía en papel. Biosfera 2 fue calificada como un fracaso científico, pero dejó una lección crucial: los sistemas vivos son increíblemente delicados, interconectados y difíciles de reproducir artificialmente, y además, nunca debemos subestimar el impacto que la soledad y el encierro tienen sobre la psique humana. Nuestro último experimento, y quizás el más conocido, es el Proyecto Manhattan, un esfuerzo titánico llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial con el fin de desarrollar la primera bomba atómica, algo que cambiaría para siempre el destino de la humanidad.
Miles de científicos trabajaron en secreto en Los Álamos, en un ambiente de presión extrema, conscientes de que estaban creando un arma capaz de terminar la guerra, pero también temerosos de que la detonación pudiera incendiar la atmósfera entera, borrando la vida de la faz de la Tierra en cuestión de segundos. Aunque los cálculos sugerían que el riesgo era bajo, el miedo persistía, y a pesar de ello, siguieron adelante. El 16 de julio de 1945, detonaron con éxito la primera bomba nuclear, iniciando la era atómica y cambiando para siempre la relación entre la ciencia y el poder. El proyecto Manhattan no solo mostró el potencial destructivo de la ciencia aplicada sin límites, sino que también dejó un legado de miedo, responsabilidad y debate ético que aún hoy, más de 70 años después, sigue siendo objeto de discusión en todo el mundo. Estos 5 experimentos nos recuerdan que el conocimiento, aunque poderoso, también puede ser peligroso si se maneja sin precaución, y que cada avance trae consigo una enorme responsabilidad, porque los errores científicos no afectan solo a quienes los cometen, sino a toda la humanidad. La historia de la ciencia está llena de descubrimientos asombrosos, pero también de advertencias silenciosas que nos llaman a actuar con prudencia, respeto y, sobre todo, conciencia de las fuerzas que liberamos cada vez que cruzamos las fronteras de lo desconocido. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar en nombre del progreso? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir descubriendo historias reales que, a veces, superan a la mejor ciencia ficción.